Estamos en este momento en cadena nacional hablando un poco sobre la emergencia sanitaria que estamos atravesando como país por la presencia del coronavirus. En este momento tenemos ya el segundo corte de este día 20 de marzo sobre los contagiados. Bienvenidos a esta cadena nacional en el que estamos haciendo el segundo corte de este 20 de marzo sobre la situación del coronavirus en nuestro país. Le recordamos que estamos atravesando una emergencia sanitaria y que es importante que usted, amiga, amigo televidente, permanezca en casa. Vamos a saludar primero con la ministra, con la secretaria Alexandra Ocles. Ella es secretaria nacional de gestión de riesgos y estaremos haciendo un contacto vía Skype también con la ministra de Salud, Catalina Andramuño, en algunos minutos, sobre todo para conocer cómo se encuentra el abastecimiento de insumos biomédicos en nuestras diferentes casas de salud. Primero, secretaria, muy buenas tardes. Entendemos que hay un incremento de los casos, sobre todo de los casos confirmados y de los casos sospechosos. Bienvenida. Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Un saludo a todo el país. Así es, tenemos los datos a esta hora con el corte de la tarde. Tenemos 1.213 personas en el cerco epidemiológico, 426 casos confirmados. De la mañana acá hay un incremento del 16%. Tenemos 711 casos con sospecha, 7 personas fallecidas, 533 casos descartados y 3 casos recuperados. Esto en 15 provincias del país. 15 provincias del país. No se ha incrementado de la mañana acá, en este caso, el contagio en algunas provincias. ¿Se mantiene en 15? Se mantiene en 15 provincias. Sigue siendo Guayas la provincia con más cantidad de casos confirmados. Hablemos de estas 2 personas que se incrementan también a los datos lamentables de personas fallecidas. ¿En qué provincias se encontraron y bajo qué condiciones se encontraban en la vigilancia epidemiológica? Tenemos un fallecido, es un masculino de 60 años, es un caso ambulatorio. Este caso fue confirmado por coronavirus, es un caso importado. Y tenemos otro masculino de 48 años, también él estuvo en la unidad de cuidados intensivos y también es parte de la cifra de los fallecidos. ¿A qué nos referimos con un caso ambulatorio, secretaria? Sabemos que el señor llegó ya, él estaba en su casa, pero al sentirse mal tuvo una enfermedad, tuvo un paro respiratorio y llegó al centro de salud casi sin signos vitales de lo que se nos ha informado. O sea, ¿no estaba dentro de una casa de salud recibiendo la atención oportuna? No, estaba en domicilio. ¿Y si estabas dentro del cerco epidemiológico, sí, dentro de los casos sospechosos? Tenía COVID-19, era un caso confirmado, pero estaba en domicilio. Secretaria, sobre todo esta línea 171 que está habilitada a nivel nacional, recordarle a la gente que está habilitada, por supuesto, para que si tienen algún tipo de signo, síntoma relacionado con el coronavirus, llamen de manera oportuna y puedan recibir la atención lo más pronto posible. Sin duda, esta es una vía y una gran alternativa para todos aquellas personas que sientan alguno de los síntomas. Por favor, comunicarse con el 171, en donde van a recibir asistencia, apoyo, información para poder actuar con rapidez y dirigirse a los centros médicos para poder ser atendidos. 367 casos confirmados en la mañana. Hoy estamos hablando de 426 ya en horas de la tarde. ¿Esto se encuentra dentro de los parámetros que estaban un poco anticipados como parte de las autoridades sanitarias? Sí, está dentro de los parámetros, es decir, recuerden ustedes que estos casos que estamos conociendo en estos días son de personas que hace unos 8 o 10 días se han tomado la prueba y vamos viendo ya los resultados. También un poco iremos viendo en los próximos días también cuáles han sido los efectos de las medidas asumidas, es decir, esta restricción de quedarnos en casa, cuán eficaz ha sido para todos nosotros. Pero por ahora lo que vamos viendo es este incremento de casos que son propios de acuerdo a todas las personas que de alguna manera en estos últimos 8 o 10 días se han tomado la prueba y han venido siendo ya confirmados como positivos. Si hablamos de que tenemos 711 casos con sospecha, mañana en la mañana podría
podríamos amanecer con más casos confirmados. Y esto quiero decirle a la gente para que no se una vez que estamos escuchando que las cifras se incrementan paulatinamente con el paso de las horas y de los días, no se asusten. Así es importante que la ciudadanía no se asuste. Este es un proceso, digamos, dentro de lo establecido alrededor de la presencia del coronavirus. Va a ser un proceso que normal, digamos, así se ha establecido. Hay un incremento diario de casos y por eso precisamente insistimos tanto en poder repetir sin cansarnos la necesidad de quedarse en casa. Como digo, en los siguientes días iremos viendo cuán efectivas han sido las medidas y por eso es importante que usted pueda cumplir a cabalidad esas medidas, tanto las de restricción de movilidad como también aquellas medidas de prevención de higiene que son importantísimas hacer aún en la casa, es decir, no porque estemos en casa estamos libres es importante que cada uno de los miembros de la familia repita insistentemente el lavado de las manos, el usar el gel o el alcohol, la desinfección de todas nuestras habitaciones, eso es súper importante, pero por ahora son los datos que van saliendo, son los casos que están ya bajo los protocolos del Ministerio de Salud. Medidas importantes que usted debe tomar en cuenta y replicar en cada una de sus familias. Recordemos que también tenemos en contacto vía Skype con Catalina Andramuño, ella es ministra de Salud. Secretaria, si me permite, para empezar a dialogar también con la ministra que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Muy buenas tardes, ministra. Gracias por sumarse a esta cadena nacional. Muy buenas tardes. Bueno, ministra, acogiendo un poco las palabras de la secretaria y también de los anuncios que se han hecho a nivel internacional y las recomendaciones a los ciudadanos de que usted no piense que no se va a contagiar o que no puede contagiarse. Todos estamos a la expectativa de que en algún momento el coronavirus golpee la puerta de nuestro hogar. Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo como gobierno responsable deberíamos tomar. Las acciones que se han tomado es precisamente para disminuir la propagación del virus. Estamos pidiendo la participación de la ciudadanía, que la ciudadanía colabore, sobre todo aquellas personas que están haciendo el aislamiento domiciliario, que cumplan con este aislamiento. El Ministerio de Salud Pública está verificando, monitoreando día a día cómo van evolucionando aquellas personas que están en el cerco epidemiológico. Ministra, entendemos que usted ya ha sido confirmado que no tiene en este momento pues la enfermedad, no es portadora del coronavirus y que por eso ya ha podido hacer recorridos en la provincia del Guayas. Cuéntenos un poco más cuál es la situación que ha evidenciado y sobre todo los requerimientos que tiene el personal médico en relación a los insumos necesarios para atender a las personas que sí están contagiadas. Bueno, sí, yo ya me hice la prueba, salió negativa. Por eso hemos el día de hoy salido a constatar que todos los profesionales de la salud de las diferentes unidades hospitalarias, sean hospitales, centros de salud, tengan las prendas de protección. Es importante mencionar que cada una de las coordinaciones zonales de salud recibió su presupuesto en el mes de enero para que ellos puedan abastecerse con equipos de protección y dispositivos médicos. No solamente yo he hecho el recorrido, también los coordinadores zonales, los gerentes hospitalarios y los directores distritales. El día de hoy yo visité el Hospital Guayaquil, el Hospital Guasmo Sur y el Centro de Salud Tipo C Cisne 2, donde nosotros hemos podido verificar el abastecimiento de las prendas de protección y sobre todo hemos conversado con los profesionales de la salud para constatar que estas prendas de protección sean entregadas de manera oportuna. Ministra, explíquenos un poquito más sobre todo cómo es el abastecimiento del sector público de este tipo de insumos, porque si estamos hablando de que ellos debieron hacer el requerimiento en los primeros meses del año, todavía quizás no estaba contemplado que íbamos a tener una emergencia de este tipo. Si no lo hicieron así, si no tienen el número necesario, ¿cómo va a ser el sistema de salud para solventar ese tipo de necesidades? Bueno, nosotros teníamos ya la alerta en el mes de diciembre. Nosotros trabajamos en base a los protocolos con la Organización Panamericana de la Salud y nos preparamos en los 3 escenarios. Y esto contemplaba estar abastecido de estas prendas de protección. Es por eso que se hizo una estimación de necesidades y se entregó el presupuesto y cada entidad desconcentrada hizo la adquisición de los insumos.
Hay algunos reportes, ministra, de algunas casas de salud que todavía no tienen lo necesario o que se están quedando limitados con este tipo de abastecimiento. ¿Cuál es la recomendación que se ha hecho en cada una de estas instancias, sobre todo para que tengan lo necesario ante el llamado y la necesidad ciudadana? Bueno, estamos constatando en territorio si existe la necesidad de estas prendas de protección. De los reportes que tenemos, están abastecidos hasta de 2 meses. Entonces, ya se está adquiriendo nuevos prendas de protección y dispositivos médicos. Respecto a los horarios de trabajo del personal sanitario, ¿cómo se está haciendo el cumplimiento? Me imagino que ellos tal vez están redoblando un poco de los esfuerzos, pero ¿esto es recomendable o cuántas horas deberían permanecer cada uno de ellos, enfermeras, auxiliares, médicos en cada una de las casas de salud? Bueno, se está respetando el horario que tienen los profesionales de la salud, dependiendo el lugar donde trabajen, ¿no? Cuando son centros de salud tipo A, tienen un horario de 8 horas. Cuando están en un centro de salud tipo C o un hospitales, hacen guardia. Pero hay profesionales de la salud que están dentro de los grupos prioritarios vulnerables que se han acogido al teletrabajo, ¿no? Eso es algo que lo estamos respetando y se está haciendo verificación también del cumplimiento del mismo. Gracias, ministra. Seguiremos conversando con usted en breve. Secretaria Ocles, la idea es minimizar los riesgos y hemos visto también a través de la difusión de las noticias que ponen los diferentes medios de comunicación que hay gente que está yendo directamente a los hospitales de tercer nivel para hacerse atender y obviamente esto está propiciando aglomeraciones. ¿En qué nivel de atención deberían los ciudadanos estar en este momento bajo los signos y síntomas que tienen, dificultad respiratoria, fiebre? ¿A dónde deberían acudir primero? Sería importante que puedan acudir y puedan llamar al 171, pero también puedan acudir a los centros médicos. En todos los barrios están los centros de salud que son importantes y que están también preparados para poder hacer esta primera atención, este triaje. La ministra de Salud nos explicaba que en cada una de las unidades hay un sector exclusivo para atender a aquellos pacientes que llegan con sospecha de coronavirus. Ahí se hace el triaje y luego se procede de acuerdo al caso, pero eso en principio es importante. También se ha recomendado, sobre todo para las personas de adultos mayores, que puedan recurrir al médico del barrio. Obviamente el médico del barrio asiste con toda la vestimenta de protección para poder visitar sobre todo a las personas de adultos mayores o también a las personas con discapacidad. El IES también cuenta con esta atención domiciliaria y de la misma manera, bajo los protocolos establecidos, los médicos están prestando el servicio. Creo que también en este caso, Vanessa, permítame decir, es importante. Hoy vimos algunas imágenes de nuestros jubilados haciendo largas filas en distintos sectores, en distintas ciudades. Es vital que podamos aglomerarnos lo menos posible. Que los jubilados puedan mantener la distancia. Ojalá no tuvieran que salir de su casa, pero si tienen que hacerlo, que lo hagan con medidas de protección, con la mascarilla, con guantes, con una persona que los acompañe. Pero en realidad ha sido triste un poco, pero entendemos la situación. Muchos de ellos quizás no cuentan con su tarjeta de débito y acuden a retirar directamente de las instituciones financieras. Esto hay que evitar. Todavía no sabemos cuántos días más vamos a estar en esta situación. Nosotros prevemos unos 15, 20 días, pero esta es una medida que tiene que evaluarse. Mientras tanto, cuidemos a nuestros adultos mayores, evitemos que salgan y se aglomeren, sobre todo en las instituciones bancarias para el cobro de pensiones jubilares. Secretaria, ¿qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo tan bien en las provincias en las que vemos que el número de casos está aumentando y en otras en las que permanece relativamente estable? Digamos, todavía, sobre todo en el caso de la provincia del Guayas, es importante y hemos notado que la mayoría de esos casos en un principio fueron casos importados y poco a poco en el proceso de transmisión y de contagio nos hemos dado cuenta que ahora estamos en una fase de un virus ya comunitario. Pero por eso insistimos tanto y la ministra lo dice a cada momento y cada uno de nosotros como funcionarios. El lema es en este momento, quédese en casa, por favor, es súper importante. Los números van creciendo y como decíamos, estos son datos de casos
a quienes se les ha practicado la prueba hace 8 o 10 días, pero en todo momento va a ser fundamental el cumplimiento de la norma, insistir en las normas de prevención. Esta es una lucha conjunta, una lucha de ustedes como ciudadanos y una lucha nuestra también desde el gobierno nacional y desde los gobiernos locales también. Y se ha visto en nuestro país y se ha visto también en otros países que el aislamiento social tiene sus beneficios, así que es importante que usted se quede en casa. Vamos a poner en pantalla también información que circula en la red social Twitter, es del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien indica: ministra Catalina Andramuño y viceministro Carrasco revisen permanentemente que todos los hospitales tengan los implementos de seguridad necesarios para el personal de salud y se haga la entrega inmediata de todos los insumos médicos que estos requieran para su máxima protección. Estábamos conversando hace unos minutos, ministra Andramuño, sobre esto, así que en breves escucharemos también sus reacciones. Dice: gobernador Pedro Pablo Duarte, brinde el apoyo necesario. La salud de nuestros médicos, enfermeros, profesionales de la salud y pacientes deben ser nuestra absoluta prioridad. Y continúa este hilo, dice ministro Paul Granda, también verificar que por favor todo esté funcionando con normalidad en los hospitales del ISS. Protejamos a los que nos protegen. Ministra, ya habíamos dicho algunas consideraciones al respecto, pero ¿cuáles son sus reacciones frente a este pedido del vicepresidente que, recordemos, está presidiendo el COE nacional? Bueno, definitivamente la respuesta fue inmediata. Tomamos la decisión de visitar cada uno de los hospitales en todas las provincias. Las autoridades en territorio, que son los coordinadores zonales, verificaron en los hospitales, centros de salud tipo A y C, que tengan los equipos de protección. Hicimos un recorrido el día de hoy, como les mencionaba, en el hospital Guayaquil. El gobernador Guayas estuvo también en el hospital Guasmo Sur. Estuvimos en un centro de salud tipo C, que es el Cisne 2. Sin embargo, los coordinadores zonales visitaron también el hospital Vicente Corral en Cuenca. Estuvieron en conjunto con el gobernador de Manabí, estuvo el coordinador zonal 4 en los hospitales de especialidades Puerto Viejo y Hospital Verdi Ceballos. También estuvieron en el hospital de Ambato y en los hospitales de las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Vamos a seguir recorriendo los hospitales, vamos a seguir en los centros de salud, vamos a constatar que nuestros profesionales tengan los equipos de protección. Es importante garantizar la bioseguridad de ellos. Ministro, usted nos decía que está garantizado el abastecimiento para los próximos 2 meses, pero ¿está contemplada tal vez alguna importación de este tipo de insumos? Gel, mascarillas, estos trajes blancos que se necesitan sobre todo para el aislamiento del personal médico para los próximos meses, ¿hacerlo con un poco de anticipación para tener la contingencia necesaria? Ya se está haciendo la adquisición de todos aquellos geles, aquellos guantes, mascarillas N95, las batas quirúrgicas, todo lo necesario para que nuestro personal sanitario siga atendiendo los casos. Nos está llegando información en este momento también, vamos a revisarla. Mientras tanto, decirle también a la población el uso correcto de la mascarilla, del gel, de este tipo de implementos, ministra, que nunca está por demás hacer la puntualización. Hay gente que está usando la misma mascarilla desde que se decretó el estado de emergencia. ¿Qué podría decirles usted al respecto? Bueno, primero decirle a la ciudadanía que el uso de la mascarilla simple, la mascarilla que se utiliza, la quirúrgica, esa deben utilizarla mínimo 3 a 4 horas, después tienen que desecharla. La N95 a la ciudadanía la puede utilizar hasta 3 días, ¿no? Sin embargo, los protocolos ya en el personal de salud es diferente, ¿no? También hemos constatado que el personal de salud conozca los protocolos, cuándo tiene que utilizar la mascarilla N95, cuándo los trajes blancos, cuándo las batas quirúrgicas. Eso lo hemos constatado el día de hoy en los recorridos, porque es importante que ellos no solo que tengan las prendas de protección, sino que también los estén usando de manera correcta. Claro. Esto lo estamos haciendo en conjunto con los departamentos de salud ocupacional que hay en los diferentes hospitales y en las unidades de salud.
Claro, no es momento de ahorrar, sino hacer un buen uso de este tipo de implementos, sobre todo para precautelar la salud del personal médico y de los pacientes que se encuentran en este momento en las diferentes casas de salud de nuestro país. También hay un mensaje que ha publicado hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno. Le vamos a poner en pantalla para que usted también pueda conocer el contenido del mismo. Dice: cumpliendo mi disposición, la ministra de Salud EC está verificando que todos los hospitales cuenten con los insumos necesarios para el personal médico. Trabajadores de la salud, debemos cuidar a quienes nos cuidan. Ministra, ¿qué podríamos decirle a todas esas familias que en este momento están haciendo la cuarentena y sus familiares, papá, mamá, esposo, se encuentran en estos momentos trabajando en la primera línea de defensa, que es el personal médico? Bueno, decirle a las personas que los médicos, el personal de salud, nos capacitamos, nos preparamos precisamente para hacer frente a todo este tipo de situaciones. Estamos trabajando de la mano, todos, cada uno de los médicos, cada uno de los trabajadores de la salud, para salir adelante de esta crisis sanitaria. Estamos preparados y lo vamos a hacer bien. Muchísimas gracias, ministra. Vamos a ir finalizando esta cadena nacional. Secretaria, ¿qué podríamos decirle a la gente? El toque de queda en la provincia del Guayas ya está habilitado en estos momentos a partir de las 4 de la tarde. A las 21 horas será en el territorio nacional, en el resto de las provincias, pero desde mañana esto se modifica. Será a partir de las 19 horas. ¿Qué podemos decirle, sobre todo para minimizar nuevamente los riesgos de contagio? Bueno, si tienen algún evento por el cual deban salir, que lo hagan con la debida protección, que ustedes saben que hay una restricción de movilización y en ese caso los asuntos por los cuales, las actividades por las cuales usted puede salir de casa en este momento son precisamente para abastecerse de alimentos, para comprar medicinas o por cualquier trámite de pronto bancario. Pero en general mañana es un día más de aislamiento preventivo obligatorio, mañana es un día más que debemos guardar nuestra situación, nuestra integridad, quedándonos en casa, pudiendo generar una serie de actividades. Como decía antes, confíen en el gobierno nacional, estamos trabajando 24/7 para proteger la vida de los ciudadanos. Hay mucha gente que está involucrada en este proceso y que obviamente está asumiendo su rol con responsabilidad, como todos y cada uno de nosotros. Pero nos interesa también que el ciudadano pueda cumplir con su parte y por eso insistimos tanto en que se quede en casa y en que se puedan ir generando también actividades a la interna de cada uno de nuestros hogares para que la familia pueda sentirse bien. No es una situación fácil, pero es una situación que hoy nos toca vivir, enfrentar y luego salir adelante juntos. Alexandra Ocle, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, muchísimas gracias. Nos vemos con usted mañana en la mañana para un nuevo reporte. Ministra de Salud, Catalina Andramuño, por favor, mensaje final para todas las personas que están conectadas a esta cadena nacional. Bueno, a la ciudadanía en general decirles que el gobierno nacional ha tomado las medidas necesarias. Vamos a salir adelante de esta emergencia sanitaria, todos de la mano, todos en conjunto, vamos a salir adelante, vamos a vencer esta pandemia. Perfecto, el mensaje de nuestras autoridades. Recordemos nada más los datos para que usted tome en cuenta este último corte que se hizo a las 12 del día aquí en nuestro país en este 20 de marzo. 1.213 personas en el cerco epidemiológico activo, 426 casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 711 casos con sospecha, lamentablemente 7 personas fallecidas, 533 casos descartados y 3 casos recuperados hasta el momento. Muchísimas gracias por conectarse a esta cadena nacional. Estaremos con más información en breve en una rueda de prensa virtual con el canciller de la República. Por favor, le reiteramos, quédese en casa.